El cometa 3A Atlas, el tercer huésped interestelar jamás descubierto, ha desconcertado a los científicos desde el momento de su aparición. Cada vez que lo observamos, encontramos algo nuevo, algo que no encaja en las reglas conocidas. Por ejemplo, cuando los científicos analizaron su espectro, descubrieron que 3A Atlas contiene más níquel que hierro, una proporción inusual que no se había observado en ninguno de los cometas estudiados anteriormente. Ni siquiera el anterior visitante interestelar, 2I, Borisov, mostró tal patrón. Y ahora nuevas observaciones, publicadas en la revista Astrophysical Letters, muestran que 3A Atlas se comporta de manera completamente diferente a los cometas que conocemos. Está expulsando agua al espacio como una manguera de bomberos, mientras aún se encuentra casi 3 veces más lejos del Sol que la Tierra. A esa distancia, los cometas ordinarios son bloques silenciosos de hielo. Este, sin embargo, está vivo y expulsando materia. Usando el observatorio espacial Neil Gehrels Swift de la NASA, los investigadores buscaron un débil resplandor que señalara la liberación de agua. Dado que el vapor de agua es difícil de detectar directamente, rastrearon gas hidroxilo, que se forma cuando la luz solar descompone las moléculas de agua. Y efectivamente lo encontraron. Prueba clara de que el objeto estaba liberando agua mucho antes de haberse calentado lo suficiente para este propósito. ¿De cuánta agua estamos hablando? Aproximadamente 40 kilogramos por segundo. Eso es más o menos lo que expulsaría una manguera de bomberos dirigida al espacio. A esa velocidad, los científicos estiman que aproximadamente 8% de la superficie del cometa debe estar activa, una proporción sorprendentemente grande comparada con el 3 a 5% normalmente observado en cometas de nuestro propio sistema solar. ¿Qué está causando entonces toda esta actividad tan temprano? Normalmente, el hielo de agua en un cometa solo se vaporiza cuando se acerca lo suficiente al Sol para elevar la temperatura. Pero 3A Atlas parece tener un mecanismo diferente. Las observaciones en el infrarrojo cercano del telescopio Gemini Sur y del telescopio infrarrojo de la NASA mostraron que su coma está llena de pequeños granos de hielo y grumos de material congelado. Estos pedazos, cuando se exponen a la luz solar, se calientan y liberan vapor independientemente. Imagínalos como géiseres en miniatura, flotando alrededor del cometa y expulsando agua, incluso cuando el cuerpo principal permanece demasiado frío para sublimación directa. Tal comportamiento puede explicar por qué el cometa parece tan activo desde una distancia tan grande. No es simplemente un bloque sólido de hielo, es un enjambre de fragmentos helados, cada uno contribuyendo a la erupción. ¿No es notable que cada cometa interestelar que hemos descubierto ha desafiado las expectativas de los científicos? Oumuamua no mostró signos de hielo en absoluto. Borisov estaba cargado con monóxido de carbono y ahora 3A Atlas está expulsando agua desde una distancia donde ningún cometa debería estar activo. Hablando de desafiar expectativas, el telescopio espacial James Webb también notó algo extraño en la química del objeto interestelar. Parece tener una alta proporción de dióxido de carbono a agua, lo que significa que su composición se inclina fuertemente hacia hielos ricos en carbono. Esta proporción puede sugerir que el sistema estelar del cual provino tenía un ambiente más frío o más rico en carbono que el nuestro. Y entre todos esos gases y polvo, los científicos también descubrieron trazas de compuestos de cianuro, la misma molécula que puede formar los bloques de construcción de aminoácidos, las bases de la vida. Desde su descubrimiento, 3A Atlas ha estado volando a través de nuestro sistema solar a velocidades de más de 210.000 kilómetros por hora, siguiendo una trayectoria hiperbólica casi plana que pronto lo llevará de regreso al espacio interestelar. Recientemente, las sondas de la ESA, ExoMars, Trace Gas Orbiter y Mars Express lograron avistarlo aproximadamente a 30 millones de kilómetros de Marte
a principios de octubre de 2025, cuando el objeto interestelar 3AI Atlas pasó por Marte, dos sondas espaciales europeas, ExoMars, Trace Gas Orbiter y Mars Express, se encontraron a solo 30 millones de kilómetros del huésped, la vista más cercana de cualquier misión de la ESA. Ninguna de las sondas fue diseñada para este tipo de objetivo, pero ahora se les pidió capturar algo débil, distante y en movimiento. La tarea era enorme. Pero cuando el sistema de imágenes colorido y estereoscópico de superficie, o CASIS, a bordo del ExoMars Trace Gas Orbiter, comenzó a tomar fotografías, apareció algo notable. En el centro del cuadro, un punto blanco débil y borroso derivaba lentamente hacia abajo. Ese punto era 3AI Atlas. Lo que vemos no es el corazón sólido del cometa, sino su coma, el halo nebuloso de gas y polvo rodeando el núcleo mientras se calienta cerca del Sol. El núcleo mismo, probablemente, de solo unos pocos kilómetros de ancho, es demasiado pequeño para resolución. Aún así, la coma, extendiéndose varios miles de kilómetros, se destaca claramente. Brilla suavemente contra el fondo del espacio, prueba de que el calor solar está despertando al cometa de su largo sueño interestelar. A medida que los gases congelados se vaporizan, arrastran nubes de polvo hacia afuera, formando esta cáscara luminosa. Pero el tamaño completo de la coma aún no puede medirse. Su brillo cae rápidamente con la distancia del núcleo, desapareciendo en el ruido de fondo de la imagen. Y aunque la mayoría de los cometas desarrollan una cola larga que puede extenderse millones de kilómetros, aquí la cola no es visible, al menos por ahora. Los datos de CASIS sugieren que la cola de 3AI Atlas sigue siendo demasiado débil, posiblemente apenas comenzando a formarse mientras el cometa acelera hacia su perihelio a finales de mes. Nick Thomas, investigador principal de la cámara CASIS, explicó que el cometa es 10.000 a 100.000 veces más débil que los objetivos marcianos usuales que CASIS fotografía. En Mars Express, la historia fue algo diferente. Sus cámaras a bordo hicieron exposiciones mucho más cortas, solo medio segundo cada una comparado con el límite de 5 segundos en el orbitador ExoMars. Y hasta ahora, 3AI Atlas no ha aparecido en esas tomas, pero los científicos aún no han terminado de buscar. Planean combinar varias imágenes para amplificar la señal, esperando que el débil resplandor interestelar aparezca después de superponer los datos. Ambos orbitadores también intentaron hacer algo aún más ambicioso: medir el espectro de luz del cometa. Sin embargo, hasta ahora, no está claro si el objeto fue lo suficientemente brillante para estos instrumentos para obtener espectros significativos. Pero el análisis continúa. En las próximas semanas, los científicos seguirán reprocesando y superponiendo datos, buscando cualquier pista sobre de qué está realmente hecho 3AI Atlas y cómo se comporta cuando se calienta bajo radiación solar. Irónicamente, muchos sitios web y canales de la NASA han guardado silencio, sufriendo por el cierre gubernamental justo en el momento cuando necesitamos actualizaciones en tiempo real. El cierre del acceso público clave durante un sobrevuelo interestelar parece sorprendentemente conveniente, especialmente cuando investigadores alrededor del mundo están ansiosos por rastrear lo que puede ser el objeto más inusual jamás visto en nuestro sistema solar. Ya están en marcha especulaciones intensas. Algunos sugieren que podría ser un cometa altamente activo, diferente a todo lo que hemos visto. Otros proponen ideas más exóticas: una sonda de más allá de las estrellas, un pedazo de tecnología o una nave alienígena. Independientemente de si estas teorías son plausibles o no, el momento de este apagón es intrigante. Afortunadamente, podemos tener una pista. El 2 de octubre, el rover Perseverance
fotografió una estela en una secuencia de exposición de varios minutos. Esta estela no corresponde al movimiento normal del fondo del cielo marciano. En lugar de ser vertical o alineada con rastros estelares causados por la rotación de Marte, este camino está inclinado y es consistente en las imágenes. Es real. No es un error. Se mueve rápidamente. Es bastante probable considerar que lo que vimos fue el propio 3II Atlas. El crédito por notar esta estela pertenece a Drew, cuya publicación en Twitter motivó una revisión adicional. El tamaño del objeto sigue siendo un misterio, pero las sugerencias del límite inferior se agrupan alrededor de 5 kilómetros de ancho, posiblemente más. No tiene la enorme cola clásica de polvo de cometa. En su lugar, parece estar envuelto en una vasta coma dispersa de gas ionizado y polvo. Su velocidad es extraordinaria. Aproximadamente 60 kilómetros por segundo, acelerando hacia un pico de alrededor de 68 kilómetros por segundo al acercarse al perihelio a finales de octubre. Alrededor del 25 de septiembre, una eyección de masa coronal golpeó a 3I Atlas, lo que podría haber ionizado o energizado su entorno. Pero las imágenes posteriores tomadas el 27 de septiembre y el 2 de octubre no muestran reestructuración catastrófica, ningún desprendimiento repentino de cola o fragmentación. Solo sugerencias de expansión gradual de su cáscara. Un equipo de Harvard dirigido por Richard Cludy, Avi Loeb y Peter Berish analizó observaciones de 3I Atlas recolectadas entre el 15 de mayo y el 23 de septiembre de 227 observatorios diferentes alrededor del mundo a través del Minor Planet Center. Compararon la trayectoria real con el camino que esperaríamos si solo actuara la gravedad. Lo que descubrieron fue un empuje pequeño pero notable, menos de 15 metros por día al cuadrado. Pero los cometas con liberación activa de gas normalmente reciben un pequeño empuje de los chorros de gas que escapan. En el caso de 3I Atlas, la aceleración no gravitacional medida es sorprendentemente pequeña relativa a la liberación observada de gas. Esto sugiere que el núcleo es lo suficientemente pesado para resistir el empuje significativo de estos chorros. Basándose en esto, los investigadores estiman que el núcleo del cometa pesa más de 33,000 millones de toneladas con un diámetro de aproximadamente 5 kilómetros, sin contar la coma circundante, y parece ser 3 a 5 órdenes de magnitud más masivo que anteriores huéspedes interestelares. Love argumentó que, considerando lo que esperamos sobre la población disponible y abundancia de elementos pesados en el espacio interestelar, para ahora deberíamos haber visto muchos más objetos interestelares de tamaños más modestos antes de encontrarnos con uno tan masivo. Sin embargo, no lo hemos hecho, y esto marca a 3I Atlas como una excepción significativa. Loeb incluso considera una alternativa especulativa de que el objeto puede ser de origen tecnológico, citando la masa inesperadamente grande, la alineación de su trayectoria y alguna detección supuesta de níquel sin hierro como pistas provocativas. Los científicos de la NASA, sin embargo, piden precaución. La opinión prevaleciente permanece que es más probable un objeto natural. De las imágenes también hemos visto que este objeto está activo, lo que significa que hay alguna coma alrededor del núcleo, lo cual es una señal de que este objeto realmente es un cometa. Mientras tanto, algunos científicos preguntan no qué es 3I Atlas, sino cuál podría ser su propósito. La idea de la astrofísica Susan Falsner es simple, pero impactante. 3I Atlas podría ser una semilla para crear planetas. Pero ¿cómo puede una roca errante de otro sistema estelar provocar el nacimiento de un planeta entero? Imaginemos un joven sistema solar, donde una nueva estrella se sienta en el centro de un gran anillo polvoriento. Aquí, pequeños granos de roca circulan como humo, pegándose en grava. Con el tiempo se transforman en bolas de nieve en rocas y luego en planetesimales, la materia prima de los planetas. Con suficiente tiempo
crecen lo suficientemente masivos para recoger aún más material. Suena simple, pero como veremos, hay un problema serio con esta imagen. Los discos duran solo unos pocos millones de años antes de que el gas sea soplado. Esta ventana parece demasiado corta para explicar cómo planetas masivos como Júpiter y Saturno lograron formarse. Ahora imagina un escenario diferente. Un objeto interestelar cae en este disco, un cuerpo ya lo suficientemente grande para servir como núcleo listo. En lugar de comenzar con granos de polvo, el disco súbitamente obtiene una semilla sólida que puede inmediatamente comenzar a atraer gas y material circundantes. Así, un viajero alienígena puede acelerar el nacimiento de un nuevo planeta. Las simulaciones de Falsner apoyan esta idea. Descubrió que las estrellas masivas capturan mejor objetos interestelares que las más pequeñas. Y de hecho, los gigantes gaseosos son más comunes alrededor de estrellas grandes. La correspondencia entre teoría y observación es impactante. Si esto es cierto, entonces objetos interestelares como Oumuamua, Borisov y Atlas no son solo vagabundos. Pueden ser las chispas que encienden sistemas planetarios. Algunos quizás sembraron gigantes gaseosos en sistemas distantes. Otros podrían incluso haber jugado un papel en la historia temprana de nuestro propio sistema solar. Es una idea audaz y aún no probada, igual que la de Loeb. Los objetos interestelares son notoriamente difíciles de estudiar. Aparecen de repente, se mueven rápidamente y desaparecen en la oscuridad. Pero esta vez nos adelantamos a la curva, ya que lo descubrimos con anticipación. Y nuestra tecnología finalmente puede permitirnos revelar su verdadera naturaleza, en lugar de solo adivinar después de que haya desaparecido. Con telescopios en la Tierra, los próximos meses se preparan para proporcionar una rara oportunidad de rastrear en detalle un objeto interestelar. Los astrónomos han marcado varios hitos clave en sus calendarios, puntos de referencia para observación, mientras este huésped corre a través de nuestro vecindario cósmico. 29 de octubre de 2025. Perihelio. En 2 semanas, Tri-AI Atlas se deslizará detrás del Sol, deslizándose a una unidad astronómica y 36 centésimas, lo que equivale a aproximadamente 130 millones de metros de la fotosfera. Aquí su velocidad alcanza el pico de alrededor de 152.000 millas por hora. En este punto, el cometa se pierde para los telescopios terrestres, oculto por el brillo solar, pero las sondas espaciales en Marte y en el punto Lagrange L1 continuarán observando, mientras chorros de vapor explotan desde la corteza recién calentada. 19 de diciembre de 2025. Verificación de distancia de la Tierra. Con su cola, ahora completamente desarrollada, Tri-AI Atlas pasará por la Tierra a una distancia cómoda de 170 millones de millas. Demasiado lejos para observación a simple vista, pero lo suficientemente cerca para el telescopio espacial James Webb y el observatorio Rubin para analizar su coma en busca de pistas isotópicas. 16 de marzo de 2026. Sobrevuelo de Júpiter. Finalmente, la huésped volará por Júpiter a 33 millones de millas sobre las nubes del gigante gaseoso. Si la NASA aprueba una corrección de curso tardía, la sonda espacial Juno podría posicionarse para tomar una muestra del flujo de polvo del cometa, proporcionando nuestra única vista cercana de material formado más allá del Sol. Después de eso, Tri-AI Atlas se volverá de regreso al espacio interestelar, dejando atrás terabytes de datos y muchas preguntas. ¿Qué piensas? Escribe tus pensamientos en los comentarios. Sería interesante escucharlos. Si te gustó este video, considera convertirte en miembro del canal para apoyar nuestro trabajo.